Y ya estamos de regreso, así rápidamente, porque nos vamos a ir a una entrevista tan importante con temas de contingencia, con temas que nosotros necesitamos tener más información para que usted también esté informado. Así que ahora nos vamos con Francisca. Uy, se me activó esto. No pasa nada. No. Nos vamos con Francisca Balmaceda porque está con nuestro amigo de Contextus. Fran, vamos con Ernesto Reynoso. Muchas gracias, Katy Figueroa. Efectivamente, estamos con Ernesto Reynoso, sociólogo de Contextus, porque desde el inicio del año escolar se ha dado un fenómeno bastante curioso entre los escolares. La violencia, si bien no tiene un registro de aumento de cifras, ha sido muy notorios, lamentables, las escenas que hemos visto a diario en las redes sociales. Gracias a la experiencia de nuestro invitado, él nos contará cómo se podría hacer un trabajo ya con este tema comunitario y el resultado que tuvo este proyecto entre los años 2014 y 2018. Primero que todo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Más Positivo, Ernesto. Buenos días, Francisca. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperamos poder colaborar con la temática. Efectivamente, entonces la primera pregunta que yo te quiero realizar es que si acaso habíamos tenido en la historia reciente del Maule casos con tanta connotación y violencia en el ámbito escolar, Ernesto. Bueno, últimamente nos hemos visto bombardeados un poco con información con respecto a casos de violencia escolar en el Maule y en Chile, digamos, ¿ya? Muy fomentado por las redes sociales, pero haciendo alusión a la pregunta, el año 2014, en la comuna de Linares, específicamente en el Liceo Politécnico, se desarrolló un evento, digamos, de violencia escolar bastante crudo, en donde un escolar de ese liceo mató a un compañero con un arma de fuego, digamos. Ese evento quizás es el más fuerte registrado en la breve historia, digamos. Pero hay que reconocer que, si bien es cierto que estos eventos actuales no han tenido resultantes de muerte, sí han tenido una connotación fuerte porque han habido casos de utilización de arma blanca, grabación, gente hospitalizada, digamos, por lo cual ese volumen, digamos, de casos ha sido un poco más notorio en la actualidad, digamos. Ese ha sido uno de los más fuertes, entonces claramente, si llegó al resultado de muerte, obvio que sí. Oye, ¿y cuáles Claro. crees tú que podrían ser los factores o elementos que estarían incidiendo en el desarrollo de dichos actos, Ernesto? Bueno, en realidad nosotros aquí en la consultora estuvimos tematizando al respecto y bueno, creemos claramente que también por información que dicen algunos expertos del ámbito de la psicología, el estrés producido por la pandemia creemos que es el principal factor, digamos, ¿ya? Este estrés social, digamos, que lo tienen los adultos, pero también lo contienen los jóvenes, en el fondo que ellos también reproducen las prácticas que ven en la casa, en el fondo, estos niveles de estrés, ansiedad producidos en un momento por el encierro y por esta virtualización de la educación. No había interacción, volvimos muy fuertemente, lo cual también genera un quiebre en las prácticas cotidianas. Es un aspecto fundamental. Otro aspecto también que yo lo puedo obtener con información de Talca, digamos, del DAEM, de una persona que trabaja en convivencia escolar, me decía que habitualmente los casos de mayor connotación, por lo menos en la comuna de Talca, tienen que ver que los jóvenes que realizan este tipo de prácticas vienen de familias altamente vulnerables, ¿ya? Donde hay muchos factores de riesgo, hay consumo, los chiquillos están un poco solos, se sienten solos, por lo tanto, habitualmente la gente que actúa como victimario, por así decirlo, pertenece a familias que no tienen mucha cohesión, por así decirlo, ¿ya? O sea, entonces tú crees que el contexto social también influye mucho, social y geográfico me refiero, también influye mucho en este tipo de acciones. O sea, definitivamente, yo no estoy diciendo que los colegios ABC1 de mayor ingreso no haya violencia escolar, creo que igual la hay. El tema de fondo es que los casos de connotación que hemos visto últimamente en este último tiempo en la comuna dice relación con familias altamente vulnerables, por lo tanto también podría ese factor explicar la acción, por así decirlo. Otro aspecto que también me llamó mucho la atención, que también me lo manifestó esta persona que comento, que uno de los móviles también significativo era que había problemas, digamos, entre las personas por el tema amoroso, por así decirlo. Lo que antiguamente era conocido como lío de falda, ahora es como lío de pantalón. Claro. Eso ha derivado en acciones de alta violencia. Porque, a ver, riñas por temas amorosos siempre han habido en la historia, por así decirlo. Y en la corta historia también. Pero con ese nivel de rabia, con ese nivel de connotación, con esa capacidad de decir, bueno, si mato a esta persona en realidad no me importa mucho, no lo habíamos visto antes. Por eso la pandemia jugó un rol importante y por eso venir de sectores vulnerables puede incidir en este tipo de prácticas. Y por último,
en relación a lo que habíamos conversado. A modo de hipótesis, yo creo que hay una normalización de la violencia. Y yo podría, no sé en qué porcentaje sí, no sé en qué porcentaje. eh, Hay una subcultura urbana musical muy fuerte hoy en día que es el trap. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que sea el indicador determinante, porque no lo creo, pero creo que puede incidir en la normalización de la violencia discursiva y en relación a la cosificación de la mujer y también como poder levantar o poder, digamos, eh, exponer este mundo del AMPA en donde claramente las canciones se exponen temáticas de robos, de asaltos, de malos tratos, de violencia callejera. Por lo tanto, esos discursos están siendo muy internalizados por un porcentaje importante de la población juvenil, no hay que obviarlo, digamos. En el fondo se normaliza un poco, ya se hace como, porque al final las canciones, las letras construyen realidades y eso mismo puede influir en lo que tú dices. Claro, o sea, si uno lo mira, de repente pasa que yo, bueno, como sociólogo, siempre ando haciendo observación, de repente, por acá por la oficina, y no sé, esa lógica, vulgarmente hablando, pero esa visión de este chiquillo como Talquino, como el Marcianeque, digamos, se estandarizado mucho en lo visual y en las prácticas de mucha gente. Entonces, es un factor que no se puede obviar, en donde la violencia, digamos, se eleva como un podio y la lógica del más choro o de jactarse de actos de este tipo puede ser una tendencia compleja, súper compleja. Oye, ¿y también tú consideras que, por ejemplo, hay aumento en el bullying o el ciberacoso a veces, porque como todo durante la pandemia se tuvo que hacer online, también siempre hubo conflictos de bullying en muchos colegios, etcétera, y quizás los aumentos del ciberacoso pudieron generar también esta instancia que cuando se reencontraran ya como que explotaran estos conflictos y se generaran estos hechos de Claro. violencia? Claro, lo que pasa es que lo conversábamos también aquí en el equipo. Anteriormente, cuando habían situaciones de violencia, los chiquillos, no sé, pues peleaban, digamos, pero eran en el espacio del aula, digamos, ¿ya? Hoy en día con las redes sociales hay grupos en donde se genera violencia verbal a través de WhatsApp, a través de fotografías, se graban los chiquillos. Entonces, tengo la impresión, a modo de hipótesis, que las redes sociales han ayudado a estandarizar los espacios de violencia. O sea, si uno empieza a mirar de repente Santiago, en donde chiquillos han grabado, han esperado el momento exacto para grabar, para mostrar el acto de violencia, uno puede ver una cierta premeditación. No son actos que salen de la nada, digamos, son actos preparados, en donde hay un grupo de gente que se reúne para ejercer la violencia contra otro grupo y exponerlo y grabarlo para subirlo a las redes sociales. Entonces, desde esa lógica, tengo la impresión que las redes sociales han ayudado a masificar este fenómeno de la violencia que no es muy positivo, digamos. Y también han ayudado a normalizarlo, porque como dices tú, por ejemplo, en todos los registros que se han hecho de estas agresiones, se ven obviamente las personas que están involucradas en el conflicto, pero también se ven muchos estudiantes alrededor de ellas alentando estas peleas. Entonces, ¿tú consideras que las redes sociales han ayudado a normalizar estas conductas de violencia? Sí, o sea, definitivamente yo creo que esa lógica de jactarse de ser el más choro o la más chora, por así decirlo, para poner un concepto como tal, es muy relevante en donde las redes sociales, digamos, ayudan a amplificar, digamos, esta visión de choreza, por así decirlo, y yo creo que sí, definitivamente sí. Oye, ¿y tú, por ejemplo, consideras que expulsar a los alumnos es como el camino? Porque aquí sabemos que hay otras medidas que se tienen que tomar de fondo para poder solucionar los actos de violencia, pero ¿consideras que en primera instancia como la expulsión de los menores es el camino como correcto para combatir la violencia tanto dentro como fuera de los establecimientos? O sea, yo creo que rotundamente no. Eh, yo creo que sacar un alumno del sistema escolar implica que genere mayor vulneración en sus propios derechos. El día de mañana un niño que no está vinculado educativamente puede cometer más actos complejos de este tipo que estando dentro del sistema escolar. Por lo tanto, hay un desafío para la comunidad escolar, dígase los DAEM, el gobierno, las policías, las familias, digamos, la comunidad en sí, en donde todos asuman un rol, digamos, de reinsertarlo y trabajar con estos casos conflictivos. Ahora, hay que tener mucho ojo con la estigmatización de estos niños, porque hay algunos psicólogos que manifiestan que eh, ellos finalmente reproducen la violencia que ven en su hogar. Por lo tanto, ellos también podrían, de ser victimarios, podrían pasar a ser víctimas también, en donde ellos no reconociendo que están desarrollando una mala práctica, la desenvuelven y la normalizan. Entonces yo, para responder la pregunta inicial, creo que hay que trabajar fuertemente con los menores, pero en ningún caso sacarlos del sistema escolar.
Claro, y efectivamente, como dices tú, esto explotó después de 2 años de pandemia, cuando los jóvenes pasaron mayor tiempo con las familias. Tú dices, esto puede ser una reproducción de lo que ellos viven en su hogar. Entonces también es importante generar como redes de apoyo para la familia completa para que en el fondo el problema ya se corte de raíz y no se siga ya replicando para las futuras generaciones. O sea, claramente, o sea, tiene que haber el contexto familiar apoyando, las redes de apoyo y también el rol que tenga el establecimiento a la hora de intervenir, porque, por ejemplo, se da mucho las duplas psicosociales que trabajan en los equipos de convivencia escolar. Me refiero a esa lógica de psicólogo, trabajador social que trabaja con los chiquillos, que ellos también tienen que insertar, digamos, algunas prácticas que puedan ser como un colchón a la hora de presentarse problemáticas de este tipo, en el fondo. Oye, y por ejemplo, ¿tú consideras que se generan como especies de cifras negras en los establecimientos cuando se denuncian estos hechos? Sí, aquí se da un símil como lo que pasa cuando hay hechos delictuales generales, por ejemplo, cuando hay robo, hay hurto o hay amenazas, digamos, en el contexto social general, siempre se produce la cifra negra, o sea, siempre hay una no denuncia, pero es muy relevante que la gente haga las denuncias pertinentes, tanto en la Seremía, en los DAEM, en la Superintendencia de Educación. ¿Por qué? Porque asimilando lo que dice Carabineros en relación al delito en general, ellos dicen que si no hay denuncia no hay delito. Y en el ámbito de la educación puede pasar lo mismo, por lo tanto, para mapear y poder jerarquizar, por así decirlo, los sectores y generar políticas públicas al respecto, es muy necesario que la gente denuncie para poder revertir esta situación. ¿Ya? Yo creo que es fundamental que la sociedad se comprometa y que no lo vea como un trámite o algo menor, porque muchas veces por obviar un tema como esto termina en casos muy graves. Entonces, yo creo que no hay que quitarle la notoriedad a este tipo de problemáticas. Mira, oye, pero es muy relevante lo que tú dices, pero por ejemplo, hay muchos establecimientos que dicen así como, pucha, son líos de cabros chicos, entonces como les bajan un poco el perfil. ¿Tú crees que tiene que ver con el hecho de que a veces algunos directores o funcionarios no quieren que se estigmaticen los establecimientos a raíz de los conflictos de violencia que se generan? O sea, siempre los establecimientos quieren como evadir el tema de la estigmatización, digamos. O sea, quieren salir de la lógica de decir, bueno, ese liceo es un liceo conflictivo, o van chiquillos, chiquillas problemáticas. Pero yo creo que más que esconder, digamos, como se dice vulgarmente, la mugre debajo de la alfombra, yo creo que es importante focalizarlo, porque de esa manera les damos un tratamiento serio al respecto. ¿Por qué? Porque no es la idea que, porque ahora están surgiendo estos fenómenos de manera masiva, estemos enfocados y después cuando baje el tema desaparezca, digamos, me refiero al nivel de intervención, que es lo que pasa habitualmente en nuestro país, que cuando los fenómenos están en boga o aparecen en los medios, se van los recursos, pero después baja la densidad del problema, y los recursos desaparecen y la focalización también. Entonces, yo creo que no creo que hay que reconocer el problema como tal, hay que trabajarlo y ningún colegio o establecimiento está libre de este tipo de actos, o sea, ni siquiera los colegios con mayores recursos. Porque, Efectivamente. ¿qué proyecta, qué proyecta la información? Que en los colegios con mayores recursos la denuncia es menor, es mucho menor que en los colegios populares. Eso te iba a decir, entonces, ¿tú crees que se debería generar una mejor estrategia en ese sentido? Porque sabemos que obviamente los padres al momento de matricular a sus niños les importa como la calidad del establecimiento, etcétera, y bla, bla, bla. Pero ¿no crees que sería más relevante que se enfocaran en cómo mejorar los conflictos internos más que preocuparse como de la imagen que tienen, sino como decías tú, Claro. de generar estrategias que permitan subsanar problemas de esta índole? Claro, es que una dimensión es el establecimiento y la otra dimensión es la familia o los apoderados, digamos, por así decirlo, porque los apoderados también tienen que ir monitoreando el comportamiento de sus niños, digamos, y niñas o jóvenes, ¿ya? Porque si uno ve que su hijo anda retraído, no quiere ir a clase, presenta un cierto rechazo o anda nervioso, anda con problemas estomacales, que es como los factores habituales, uno también tiene que poner atención, o sea, no solamente mandar al niño para que en la escuela lo eduquen, digamos, sino que la primera socialización, es bien funcional lo que te digo, pero la primera socialización parte de la familia. Y ese proceso de monitoreo y acompañamiento es fundamental que la familia también lo vaya evaluando, ¿ya? Entonces, cuando se da esta lógica mancomunada entre establecimiento y familia, es menor la probabilidad de que ocurran este tipo de actos. Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, ahora que lo analizamos ya o pseudo post pandemia, tú crees que también hay los padres como que se desentienden un poco de este tema, de esta parte de la educación de los hijos y se le atribuye a veces mucho a los establecimientos escolares, cuando Yo, también cre- es algo que desde casa lo tenemos que manejar? o sea, yo creo que hay un segmento de la población, no sé si toda, yo creo que un porcentaje menor, pero existe,
de padres que externalizan, digamos, la crianza de su hijo hacia el establecimiento. Yo creo que también eso es un error. O sea, el establecimiento cierra un proceso que en un 70% debe venir formado desde la propia familia. Por lo tanto, cuando tenemos chiquillos desvinculados a sus padres, que no hay comunicación, que llegan en la noche a dormir o solamente a ocupar su computador, sus teléfonos y no le preguntan cómo le va, me refiero a las habilidades blandas, que es una cuestión súper básica, digamos, como el acompañamiento, la emotividad. Ahí no lo digo yo. El otro día en la universidad conversábamos con los alumnos y decíamos, bueno, ya Humberto Maturana, este biólogo chileno que falleció el año pasado, nos dice, nosotros los seres humanos somos seres, somos mamíferos, por lo tanto nos movemos por sentimientos y esos sentimientos nunca desaparecen, ni siquiera en la interacción del lenguaje o cuando de repente tomamos una once con la familia y están los teléfonos apagados y le preguntamos cómo les fue el día, cómo se han sentido, digamos. Entonces, volver a recuperar ese tipo de vinculaciones es determinante para poder reducir lo que estamos conversando. Oye, y en este caso, bueno, yo no soy madre, pero ¿en qué factores tenemos que fijarnos nosotros, ya sean los padres, los que tenemos hermanos más pequeños, por ejemplo, al momento para poder estar alerta que ellos están siendo víctimas quizás de maltrato, de bullying? ¿Cuáles son los factores principales que tú consideras que como padres deberían ponernos alerta para evitar algún tipo, para que nuestros hijos sean sometidos quizás a hechos de violencia y no sean maltratados? Bueno, habitualmente se dice cuando los niños andan más retraídos, presentan resistencia a ir al colegio, andan muy aislados, andan muy solos, digamos, habitualmente andan nerviosos, tienen problemas estomacales, tienen problemas para dormir, problemas con la alimentación, están muy pendientes del teléfono, porque habitualmente las situaciones de bullying también se reproducen a través de las redes sociales, entonces crean grupos en donde de repente invitan a alguien para victimizarlo, entonces hay que tener cuidado con eso, hay que estar muy, muy atento. Y bueno, yo en mi caso tengo un hijo de 15 años, trato habitualmente de estar atento con él porque creo que en cualquier momento de repente puede pasar una situación y me importa que me lo comente para poder resolverla en el caso que se presente. Y en el caso, ¿en qué tenemos que preocuparnos? ¿En qué factores tenemos que fijarnos como para estar alertas como padre que estamos frente a un agresor, un hijo que podría presentar estas conductas? Bueno, yo creo que los papás cuando tienen una buena vinculación con los hijos saben, por así decirlo, el hijo que tienen, digamos. ¿Ya? O sea, cuando hay una buena comunicación y una buena identificación de ese tipo de práctica. Ahora, un papá, como se dice vulgarmente, con dos dedos de frente debería saber que cuando un hijo desarrolla ese tipo de práctica no las puede avalar. ¿Ya? Esto no se mejora con violencia y más violencia. No, no, no. ¿Por qué? Porque muy probablemente un acto de violencia genere mayor violencia y no sé qué terminemos. Entonces, habitualmente hay que trabajar la resolución de conflictos, trabajar con los equipos de convivencia y en el caso de presentar un hijo que sea victimario, en este caso que ejerza la violencia contra otro o una hija, claramente trabajar con ella, conversar con ella, trabajo psicológico, contención, porque hay algo que está gatillando ese tipo de práctica, no lo está haciendo porque la persona nació mala, por así decirlo. Hay algo que está reproduciendo ese tipo de actos. Oye, y en este caso, qué te ha parecido el rol del gobierno y de de los municipios frente a estos hechos de violencia? Bueno, ya el ministro reconoció que quizá se apresuraron un poco, digamos, ¿ya? Experiencias internacionales hablan que luego de esta pandemia de 2 años, en donde hubo una virtualización de la educación, en estas primeras 2 semanas en algunos países, sobre todo en Europa, se trabajó mucho las habilidades blandas y la contención, ¿ya? En Chile muy probablemente pasó que un profesor les preguntó qué experiencia habían tenido con respecto a la pandemia y partió con la materia al tiro. Entonces, la experiencia internacional nos dicen que hubieron 2 semanas de contención y recién en la tercera semana empezó con la materia. ¿Por qué? Porque los chiquillos vienen muy tiesos, vienen muy duros a nivel de práctica. Entonces, cuando tenemos chiquillos muy vinculados con la tecnología, ya muy poco socializados, no pueden jugar a la pelota, no pueden cruzarse, no pueden jugar básquetbol, las chiquillas no pueden bailar, porque eso está prohibido en los colegios por el tema de la pandemia, por el momento. Claramente, el tema de las habilidades blandas, las intervenciones psicológicas son fundamentales para poder reducir cualquier situación conflictiva, y eso uno lo puede ver en la vida cotidiana, en el mundo laboral, en la calle. Hay un meme súper famoso que dice cómo los chiquillos andan violentos y los papás diciendo garabatos arriba del auto. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que somos los propios adultos los que estamos reproduciendo la violencia y que los menores lo están captando como algo normal. Entonces, yo por eso le digo que es un proceso colectivo, es un proceso que hay que evaluarlo y hay que tenerlo en atención, digamos.
Sí, porque, por ejemplo, tú no sé si te diste cuenta que cuando comenzaron a surgir todos estos eventos de violencia, las declaraciones de los municipios, vamos a poner más dotación policial de seguridad fuera de los establecimientos para vigilar que los chicos no se agarren a combo, por así Claro. decirlo, no estén con cuchillos. Pero a lo que tú apuntas es súper importante, que en el fondo, más que estar con carabineros y seguridad municipal vigilando a los chiquillos, que se realicen trabajo de contención para ellos y con todo el grupo escolar en general. Esa sería como la mejor O estrategia sea, en el fondo. o sea, el control, por así decirlo, no es un factor muy positivo ni muy integrado por la comunidad a la hora de reproducirse. Los chiquillos habitualmente no reaccionan bien a ese tipo de presión. Lo importante aquí es acompañamiento y que es un trabajo más a largo plazo y es un trabajo igual un poco más caro en recursos porque requiere profesionales, requiere intervención, requiere medición. Entonces, bueno, de repente son medidas más exitistas que tratan de bajar la sensación de inseguridad en la comunidad, en donde aparece carabineros, pero ojo, yo tampoco los descarto. Yo creo que en horarios, por ejemplo, ahora que se oscurece más temprano, en horarios de punta, en los paraderos, yo creo que es fundamental de repente la ronda, porque igual se producen ilícitos en el entorno del establecimiento, no solo se producen en la parte interna, de repente en las plazas, en los paraderos, en la misma locomoción. Entonces, yo creo que el acompañamiento carabinero ahí sería importante, pero creo que no es el factor fundamental de la intervención. O sea, en el fondo trabajar de forma mancomunada Claro, para que sea tanto dentro como fuera del por establecimiento. Eso supuesto, dices tú. por supuesto, o sea, si tú ves los casos de violencia escolar se han producido mayormente fuera de los establecimientos. Entonces, el control que tenga un inspector, un encargado de patio, un administrativo, un profesor, es menor cuando los chiquillos se concertan para ir a pelear a una plaza. Y por eso llegan en masa, porque se comunican por las redes sociales de manera interna y arman las peleas. Entonces, hay que tener ojo con eso. Por eso te digo que el rol de las policías es importante, pero no es el determinante. Claro, y también tomando en consideración que ahora los chicos no es que peleen a mano limpia, sino que llevan cuchillos, llevan armamento o cualquier cosa que incluso entre ellos mismos ayudan prestándose elementos para que se puedan generar estas peleas. Muchos han ido graves a los hospitales, otros Claro, eh, lo, entonces lo que pasó en Talca, disculpa, lo que pasó en Talca con una niña de octavo básico que apuñala en una plaza a una niña de segundo medio y le atravesó, digamos, le perforó el cuerpo con un arma blanca. Entonces, ahí esa persona que derechamente a lo mejor quería quitarle la vida a esta otra niña, pero son actos muy violentos. Por eso te digo, o sea, aquí hay un tema muy de fondo que tiene que ver con una variable psicológica, pero también sociológica, que hay que analizarla con cuidado. sí, pues efectivamente, entonces aquí lo relevante también es trabajar con el núcleo familiar, porque a pesar de que Claro. nosotros podamos decir que los establecimientos a veces se generan problemas de roce, etcétera, siempre es Sí, importante trabajar con la familia. sí, y a nivel de estrategia, Francisca, también es importante para mí, desde mi perspectiva como analista, digamos, en la temática, trabajar con los equipos de convivencia escolar que son fundamentales. Estas duplas psicosociales que intervienen en los liceos juegan un rol súper importante, muy relevante. Por lo tanto, ahí tiene que haber una mayor inyección de recursos eh, digamos, focalizado en este espacio, también en torno a otra experiencia que se desarrolló entre el 2014 y el 2018 en el Maule, en torno a la muerte del estudiante Linares que te comentaba al comienzo de la ¿Sí? entrevista. Se desarrollaron muchas investigaciones, encuestas y entrevistas. ¿Por qué? Porque se permitía identificar cuáles eran los polos, los focos problemáticos y en base a eso generar propuestas al respecto. Por ejemplo, se da que los chiquillos son muy vinculados al ámbito artístico y deportivo. Entonces, muchas veces ese tipo de acciones generaba mucha contención o reducía la posibilidad de generar actos violentos en los establecimientos, así como también la contención de casos problemáticos y el acompañamiento de la familia al respecto. ¿Ya? Pero es muy relevante que se produzca un seguimiento al respecto y una evaluación de esta intervención, porque si yo me pongo a hacer actividades dando palos de ciego a lo loco, por así decirlo, claramente el nivel de efectividad va a ser menor. Por lo tanto, cuando yo aplico investigación, aplico encuestas, voy focalizando, voy mapeando la realidad escolar a nivel de violencia y voy generando propuestas que salen desde el discurso de los mismos alumnos. Eso es lo importante, que no son propuestas que surgen desde una seremía o de un DAEM, sino que surgen del discurso de los mismos estudiantes. Oye, mira, otra cosa relevante que tú mencionaste, porque aparte de la ayuda a la familia, aparte de la ayuda de los equipos psicosociales de los establecimientos, aparte de la dotación policial, o sea, son varios factores que trabajarían. También sería bueno, como decías tú, volver a implementar los talleres deportivos, de baile, actividades extracurriculares que les ayude como también a liberar el estrés de otra forma también.
Sí, o sea, yo me acuerdo en torno a la misma experiencia que te cuento, que muchas veces cuando poníamos estos datos, en ese tiempo, entre el 2014 y el 2018, la gente de los colegios le decía, sí, pero ¿a qué hora pasamos la materia? No, decía, ¿a qué hora pasamos el currículum? Pero bueno, yo creo que es importante pasar la materia, pero no hay que olvidar que nosotros trabajamos con seres humanos y trabajamos con organizaciones que tienen personas que de repente tienen problemas en la casa, que de repente les cambia el estado de ánimo, que están en procesos de cambio físico, me refiero a los adolescentes, cuando empiezan a pololear, entonces es muy determinante trabajar ese aspecto como en el ámbito de las habilidades blandas, yo creo que eso es fundamental. No es solamente luchar por una nota, no es solamente por pasar el curso. Incluso los alumnos dicen que habitualmente cuando ya trabajan, el día de mañana y son adultos, lo que les quedó no fue el profesor más exigente o la materia más dura, sino que el profesor que le entregó mayor vinculación, mayor calidad de vida, cosas que te ayudan a desenvolverte mejor en el día a día laboral, porque uno igual trabaja con personas, interacciones, entonces yo creo que no hay que olvidar ese patrón humano que te hablaba hace un rato, como lo que mencionaba Maturana, en donde lo primero, más que pasar las materias y pasarte cursos, que es un aspecto fundamental, pero no es lo determinante, es volver a recuperar el factor humano y la vinculación discursiva entre las partes involucradas en este caso. Aprender a relacionarnos otra vez de forma física, porque las pantallas generaron que fueran muy solitarios los estudiantes. O sea, te lo digo Claro, porque yo tengo personas menores que vivían en su habitación, en el escritorio, todo el día en claro, clase y no se juntaban con nadie de un minuto a otro. Ya relacionarse con 30, 40 personas en una sala de clases también genera situaciones como claro. de estrés. Son, son estresantes porque los chiquillos más encima tienen el temor de que la exigencia va a ser mayor porque es presencial. A mí me pasa en la universidad que los chiquillos me dicen, profe, ahora va a ser más exigente que estamos presencial. Le dije, chiquillos, bajen la ansiedad, si aquí es un proceso que tenemos que acomodarnos todos. Para nosotros los profesores también ha sido un proceso, digamos, en donde tenemos que potenciar lo que yo te estoy comentando. O sea un tip súper básico, o sea, preguntarle cómo están, cómo les fue, cómo ha ido la semana. Vaya a perder 15 minutos a lo mejor, pero no los perdí, en el fondo, porque va en contribución a este mismo desarrollo que estamos hablando. Y en el fondo también les va a permitir a ellos como expresar cómo se sienten también, porque a veces, como dices tú, más que les pasen las materias historia, ciencia, lenguaje, matemáticas, también a ellos les hace falta que alguien les pregunte cómo están, cómo se sienten, cómo los pueden Claro. ayudar. Claro, porque de repente pasa que en la casa no conversas con nadie, los papás salen muy temprano en la mañana, llegan cansados toda la noche y de repente están más preocupados de ver el WhatsApp o de ver algo en Netflix que de repente preguntarle al hijo cómo está o en qué te ayudo, ¿no? Y eso ayudaría mucho a reducir los espacios de depresión y de gente solitaria, y no solamente en los jóvenes, yo creo que los jóvenes también replican una práctica muy internalizar los mismos adultos. Muchas veces nosotros los adultos no nos juntamos con otros porque lo vemos en las redes sociales, pero se ha perdido ese tema del café, de la conversación, de almorzar, digamos, que son cosas muy básicas y muy humanas para reducir estados de ansiedad y más que nada de violencia como lo que estamos conversando. Efectivamente. Oye, Ernesto, muchas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros en este bloque, por dar luz un poco de cómo podría, de las directrices de que se puede seguir respecto a la violencia. Así que eso, muchas gracias, invitadísimo para otra oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa estamos en contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Entonces, Katy Figueroa, esta fue la entrevista hoy día con Ernesto Reynoso. Así es, Fran, muy importante el tema, se los dije, lo anticipábamos antes de presentar a nuestro invitado, para conversar temas tan importantes como lo que está sucediendo, temas de contingencia, que nuestros expertos ahí investigan para poder dar una respuesta o quizá un poco una claridad a lo que está sucediendo. Hacemos una pausa y al regreso vamos con nuestro Feria de las Pulgas que estaban esperando ustedes, así que no se vayan.